tomar asiento. Bien, este es la tercera parte de un mensaje que inicié hace ya varios meses. Mi esposa me pidió que me apiadara de ustedes, por eso ha tardado en 3 sesiones. El tema es un corazón doliente. Estamos hablando de que al Señor le dolió en su corazón el que nosotros hubiéramos pecado. En esta tarde vamos a hablar o a referirnos, el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vamos a estar hablando del deseo de la carne. Ya vimos lo que es el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a estar hablando sobre el deseo de la carne. ¿Qué desea la carne? Bueno, la carne desea respirar. No es pecado respirar. Pero necesitamos entender cómo reacciona la carne para poder entender cómo vemos esas necesidades o esos deseos que a veces son incontrolables. ¿Sabían ustedes que es imposible que uno se pueda asfixiar por sí mismo, refiriéndome a que aguantando la respiración? El cuerpo humano tiene un sistema, ¿cómo podríamos decirlo?, de emergencia, en el cual si uno quiere aguantar la respiración, no sé si han visto esas caricaturas en las cuales los niños decían, me aguanto la respiración porque quiero que me des algo y si no me lo das, no respiro. Y se ponían morados. El cuerpo humano no podemos hacer eso porque llega un momento en que ese sistema de seguridad provoca que abramos todas las vías respiratorias. Por eso abrimos la boca cuando nos falta el aire. El cuerpo necesita respirar, así es de que automáticamente nos pide ese aire, nos da sed y deseamos tomar agua, pero a lo mejor no lo entendemos, ese deseo de tomar agua, hasta que no llegamos al límite. Me platicaba en una ocasión un hermano que se dedicaba a trazar carreteras. Se encontraba en Chihuahua o Sonora, allá las distancias son mucho más largas, trazando una carretera. Y habían pasado mucho tiempo en el sol, se estaban deshidratando. Había tanta la necesidad de tomar agua que dejaron lo que estaban haciendo y empezaron a buscar dónde poder tomar agua. Hasta que encontraron un charco de agua verdoso. Me imagino que sí han visto esos charcos de agua verdosos que pues a ninguno de nosotros se le podría ocurrir tomar agua de ahí. Pues era tal la necesidad, tal la sed que tenían estas personas, que me platica el hermano, lo único que hicimos fue quitarle el moho de encima y empezamos a beber esa agua. No podría decir cuántos microbios, cuántas bacterias, pero la necesidad era exagerada, de tal forma de que no les importó y entonces llegaron a tomar eso. A veces también el hambre es un deseo del cuerpo. Yo les he dicho a mis hijos, ustedes nunca han tenido hambre, porque si les doy un pedazo de pan mohoso y duro, no se lo van a comer. Pero alguien que tiene esa necesidad, ese deseo de comer, es capaz de agarrarlo y comérselo. Llega un momento en el que si nosotros entendemos cómo reacciona nuestro cuerpo y nos está pidiendo algo, podemos llegar a controlarlo. Me estaba acordando, no sé si ustedes recuerdan las paletas esas redondas de caramelo. Empezábamos a comerlas y pues al principio nos sabían deliciosas, el sabor dulce era delicioso y estábamos probándolos. Pero llegó a un momento en el que la lengua ya se saturaba de ese caramelo y ya no nos sabía nada. Pero nosotros queríamos más, queríamos tener una mayor sensación, no perder esa sensación de dulzura. ¿Y qué pasaba? Pues llegábamos a morderla. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era extraerle ya todo el sabor a esa paleta.
llega un momento en el que ese deseo del cuerpo va creciendo poco a poco y llega un momento en que se vuelve incontrolable. Dijimos que íbamos a hablar de los deseos de la carne, y hablando de los apetitos, nos vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, los versículos 19, vamos a empezar ahí. Y nos habla Pablo, nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos apetitos son los apetitos sexuales. Nos empieza a hablar Pablo de ellos, los cuales tenemos que controlarnos o tenemos que cuidarnos. Al momento de hablar de adulterio, estamos hablando de una relación de un hombre casado con una pareja que no es su esposa. Y podrían decir los jóvenes, bueno, yo no cometo adulterio. Pues no, porque no están casados. Pero los jóvenes entrarían en lo que sería fornicación, porque si hay relaciones sexuales que no están dentro de un matrimonio, estamos hablando de fornicación. Y en este sentido podemos decir, hermano, yo no llego a eso. Yo no he pasado por eso. Si recordamos al Señor Jesucristo cuando dijo, si un hombre ve a una mujer y la desea en su corazón, ve a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque nuestra carne nos está pidiendo algo que no debemos hacer. Afortunadamente tenemos nosotros el freno de la palabra del Señor, de haber creído en Cristo. Hay quienes no lo hacen porque tienen el freno de la moralidad. Pero tenemos un freno que nos detiene a actuar, pero no nos detiene a tenerlo en la mente, a tenerlo en el corazón, en ese deseo de que ojalá, y si fuera así, y si pudiera. Posteriormente habla Pablo, inmundicia. Analicé la palabra original y es deseo de placer. Es como cuando hablamos de la paleta, que decimos, ay, me gusta la paleta, pero ya no le saco nada, le tengo que morder para tener que obtener algo más. Bueno, eso lo podemos ver, o algunos podemos recordarlo, cuando éramos jóvenes. No sé si algunos de ustedes se acuerdan cuando empezaron a salir con su pareja, que, ay, le rocé la mano. Tal vez ahorita ya le toman la mano y no sienten lo mismo. Pero en un principio esa sensación de acercarse a alguien era una emoción. Pero llega un momento en el que esa emoción exige más. Nuestro cuerpo exige más. De tal forma de que ese roce va avanzando. Si es una relación de novios, tal vez, empiezan a tomarse de la mano, a abrazarse, empieza a avanzar. Claro que lo que es la relación sexual propiamente debe de ser consumada en el matrimonio. Desafortunadamente, llega un momento en el que la juventud quiere rebelarse contra eso, quiere satisfacer ese deseo. Recuerdo que hace varios años en una clase de jóvenes estábamos un maestro y yo hablando, ¿cómo podríamos decirlo? Estábamos hablando mal de las relaciones sexuales. Y uno de los jóvenes que estaba en el área nos dijo, pero es que el sexo es algo hermoso, es algo creado por Dios. Y le di la razón, porque sí, es algo hermoso,
pero debe de estar siempre dentro de lo que Dios manda. La idea en ese momento era que los jóvenes entendieran que se tenían que cuidar de los deseos sexuales, porque hubo un momento en el que, si algunos de ustedes recuerdan, se presentaron problemas como esos. Y esos problemas, pues, no son solamente de esa pareja. Esos problemas llegan a afectar a la familia, llegan a afectar a la iglesia, llegan a afectar su futuro. De tal forma que es algo en lo que uno se tiene que ir cuidando. Y es algo que nosotros debemos de aprender y entender. Vaya, Pablo continúa aquí hablando sobre lo que sería la lascivia. La lascivia ya es un libertinaje sexual desenfrenado, totalmente. Ya no hay un freno moral. Y nosotros podemos decir, hermano, yo no llego a eso. Pues no, pero sí hay que conocerlo para evitarlo. ¿Por qué? Porque si empezamos a permitir a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, ciertas libertades, esto va a provocar que llegue a mal término. Por eso hay que enseñarles que si bien esa relación sexual es hermosa, es dentro del matrimonio y hay que cuidarse siempre y evitar, siempre Pablo decía que debemos cuidarnos para no tener que quemarnos y que fuera dentro del matrimonio esta relación. Así es de que tenemos que aprender a educar a nuestros hijos y que ellos vayan aprendiendo que deben de cuidarse, deben de abstenerse y de entender que hay cosas que hay que esperar. Cuando daba clases a los intermedios, a veces les platicaba y les decía, mi esposa fue la segunda mujer que yo besé. Qué hermoso es cuando la persona con la que estás el resto de tu vida puedes disfrutar y decir, fue la primera persona que yo besé y es con quien estoy. ¿Por qué? Porque es algo memorable. Claro, no estoy diciendo que no es memorable el que la haya besado a ella, pero ya no queda esa satisfacción de decir, fue la primera. Entonces, debemos enseñarle a nuestros hijos que se cuiden para que puedan disfrutar eso en el momento en el que Dios les dé oportunidad. Ahora bien, estamos hablando de los apetitos y hemos estado hablando de los apetitos sexuales. Posteriormente aquí Pablo, después en el versículo 20, empieza con idolatría. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el apetito sexual o el deseo? Yo lo estoy viendo así, tampoco no se trata de que sea así. La idolatría es cuando hay amor o ponemos en primer lugar a alguien o algo que no es Dios. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, estamos nosotros idolatrando eso o a esa persona. Entonces, el amor que nosotros debemos de tener y que está en el primer mandamiento, dice, amarás a tu Dios, a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese amor que debemos de sentir en nosotros debe de ser siempre para Dios. Pero si empezamos a desviarnos, a desviar ese amor hacia otras cosas, a veces hablamos mucho sobre lo que es el fútbol y cuánto ¿cómo podemos decirlo? Lo procuran muchos,
que ya no son fans, son fanáticos. Llega un momento en el que eso puede cegar a la persona y decir, prefiero estar en un partido, prefiero ir a ver un partido a estar en la iglesia. De esa forma estamos nosotros idolatrando ese partido porque estamos amando, o ese juego, porque estamos amándole más que a Dios. Entonces debemos de cuidar esos sentimientos que hay en nosotros de preferencia. Ahora bien, continuando aquí con los apetitos, dice el versículo 20, el segundo es hechicería. Y uno podría decir, hermano, yo no lo practico la hechicería, yo no hago nada de hechicería. Bueno, encontré que la palabra hechicería aquí viene del griego farmakeia, que es medicación. Y de farmakeia se deriva la palabra farmacia. Estamos hablando de lo que son los medicamentos. Quiero que me entiendan, no estoy hablando de que es pecado los medicamentos. Pero llega a ser pecado cuando estamos provocando un estímulo inadecuado. Y uno podría, o algunos dicen, es que las drogas no están, la Biblia no habla sobre drogas, aquí habla sobre drogas. En inglés se les llama droguerías, no farmacias. Entonces se está hablando sobre las drogas. Para que me entiendan un poquito mejor, quienes saben medicina me van a corregir o me van a decir si estoy mal. El cuerpo humano genera dopamina y serotonina. La dopamina da placer, la serotonina, dicen, da la felicidad. Son dos conceptos diferentes. El placer es momentáneo, la felicidad es algo a largo plazo. La dopamina nos estimula, es de corta duración, es tangible, es una sensación, puede alcanzarse con sustancias, pero provoca soledad y puede ser adictiva. En cuanto a la serotonina, es de larga duración, no puede alcanzarse con sustancias, provoca conexión entre las personas y no es adictiva. ¿De qué estamos hablando? Vaya, dopamina viene de la palabra dopa, y algunos conocen lo que es dopar o dopado. Algunos decimos cuando empezamos a tomar medicamentos, ¿sabes que ando dopado? Realmente es drogado. Dopar es administrar fármacos para potenciar artificialmente el rendimiento del organismo. Cuando nosotros estamos tomando sustancias para que nuestro cuerpo se sienta feliz, se sienta alegre, que olvide alguna situación, que me quite la tristeza, la angustia, en ese momento nosotros estamos pecando, porque estamos provocando que una sustancia diferente nos esté controlando, esté manejando a nuestra personalidad o nuestro accionar, nuestros sentimientos. Entonces, por eso decimos, bueno, el medicamento es para darme salud, pero si lo uso con motivos erróneos, ahí estoy actuando de forma incorrecta. Posteriormente, me brincaría hacia el versículo 21, donde habla sobre borracheras. ¿Por qué? Porque estoy hablando sobre los apetitos de la carne. Lo que son las borracheras viene de la palabra intoxicarse o intoxicación, que es causada por la exposición a una sustancia dañina.
Muchos de nosotros, o tal vez algunos, no puedo afirmarlo, conocemos cómo es alguien en estas condiciones, borracho. Es una situación degradante, humillante, vaya, llega un momento en el que es lastimera. ¿Por qué? Porque ha llegado a un punto en el que ha perdido el control totalmente sobre su persona. Se ha intoxicado totalmente con el alcohol. Y esto también lo habla Pablo, que es un deseo de la carne. Vaya, como decíamos, la sed no es mala. Pero cuando queremos apagar la sed con algo que no nos va a ayudar, sino que nos va a perjudicar y nos va a alterar y nos va a hacer perder la conciencia, estamos por el camino equivocado. Posteriormente, después de borracheras, habla Pablo de orgías. Y orgías viene de la palabra komos en hebreo, que es desenfreno. Cuando uno ya no tiene un control sobre su persona para el consumo de cualquier cosa. Vaya, la orgía también tiene que ver con lo que es la glotonería. Se traduce como glotonería también. Entonces es abusar de nuestro cuerpo, del cual nosotros debemos de recordar que nuestro cuerpo es templo de Dios y es algo que nosotros debemos de cuidar. Todo esto es parte de lo que es el apetito y el deseo de la carne, que yo sé que muchos de ustedes no llegan a ese límite, pero es bueno conocerlo para evitarlo. Ahora bien, dejamos algunos obras de la carne fuera, que fueron lo que es enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. ¿Por qué? Porque estos ya no los clasifiqué dentro de apetitos. Los tengo clasificados como temperamento. ¿Por qué? Bueno, para empezar, hay algunas personas que se alteran muy fácilmente, empiezan a hablar fuerte, a exigir, a reclamar, y a veces dicen, es que tengo un carácter muy fuerte. Lamento decirles que realmente tienen un carácter muy débil. ¿Por qué? Muy bien. Hablo de temperamento. El temperamento es la naturaleza general de las personas, de la personalidad de un individuo. Tiene su origen en la herencia biológica o es innata. ¿Qué significa? Que ese temperamento que usted tiene es algo con lo que ya nació. Y al hablar de carácter, el carácter es el conjunto de rasgos que una persona adquiere a través del aprendizaje y se origina en la interacción del individuo con su entorno. ¿De qué estamos hablando? De que si usted se enoja o reclama, tiene un temperamento colérico, agresivo, explosivo e intolerante. Y su carácter no es suficiente para poder lograr que su temperamento pueda ser controlado. De tal forma de que nosotros nos podemos dar cuenta de que mi carácter es débil cuando me sobreexalto. Me gusta a veces analizar ciertas situaciones en mi vida y, por ejemplo, cuando existe un estímulo externo que no es de mi agrado, empiezo a sentir una sensación aquí en la boca del estómago. No me agradó. Pero si permito que esa sensación vaya creciendo, llega un momento en el que empiezo a sentir como que me está hirviendo aquí el buche, dicen algunos. Empieza uno a sentir el gorgoreo. Pero si no me controlo, empiezo a sentir cómo eso va recorriendo mi cuerpo
y empiezo a sentir un calor en el rostro, cómo palpita la sangre en mí, y si alguien me mira tal vez me vea colorado. Bueno, estoy muy prieto, ¿verdad? Pero normalmente se pone uno colorado en esas situaciones. Empieza a entrar un calor. Los caricaturistas exageran a veces las situaciones para que se puedan entender, y cuando pintan a una persona enojada la ponen con la cara roja, inflada, saliéndoles vapor por las orejas y la nariz. Vaya, lo que nos mantiene calientes, la física no está peleada con la medicina, lo que nos mantiene calientes es el recorrido de la sangre sobre el cuerpo, es la fricción. De tal forma de que cuando nos enojamos nuestro corazón empieza a acelerarse, y por eso empieza a recorrer la sangre de tal forma en nuestro cuerpo. Así es de que si tienen frío y no quieren hacer ejercicio, enójense y entonces se les quita el frío. Esa sensación llega a invadirnos por completo, de tal forma de que llega un momento en que nos ciega. Bien, de esto empieza a hablar Pablo aquí, y es una escalada de situaciones. Empieza con enemistades. Enemistad viene de la palabra enemigo. Si no es mi amigo, es mi enemigo. A veces tenemos enemistades porque alguien no me agrada, porque alguien, no me parece, o hay diferencias entre nosotros. A veces simplemente algunos dicen, me cae mal. ¿Y por qué? No sé, me cae mal. A veces podemos ver a una persona sonriente y empezamos a decir, ha de ser un hipócrita. Es lo que se nos viene a la mente, nada más. O bien la vemos mal encarada y decimos, ha de ser bien enojón. Pero estamos prejuzgando antes de conocer a la persona. Y de esa forma, por eso decimos, me cae mal, nada más porque sí. Y empieza a veces las enemistades simplemente por diferencias, de que yo quiero, no sé, pintarlo de rojo y otro, no, yo quiero de verde. Y empieza a ir, pues no, se tiene que hacer lo que yo digo. Y ya, hay veces que son pleitos sencillos, a veces puede ser simplemente por otras motivaciones, pero empieza a haber una enemistad. Esa enemistad significa que estamos haciéndonos enemigos de aquellas personas. Y Pablo habla de una escalada porque de la enemistad vienen los pleitos. Podemos considerar los pleitos como discusiones por esas diferencias. A veces simplemente no me agrada y ahí se acaba. Pero llega un momento en el que si necesito ver algo o hacer algo y está la otra persona ahí, pues ya empieza un pleito, porque no me gusta lo que hace, no quiero que haga eso, y ya hay una diferencia que se empieza a reflejar en una discusión. Ya empieza el pleito. Si nosotros no nos detenemos, esto empieza a ascender. Dice Pablo el siguiente, celos. Y muchos de nosotros a veces relacionamos la palabra celos únicamente con lo que es una relación entre pareja. Pero a final de cuentas, ¿qué es celar a una persona? Celar a una persona es enojarse porque no nos está respetando, porque no nos está tomando en cuenta, porque nos está ignorando. Celos viene de la palabra celos, en griego, pero significa calor. Estamos hablando de ese calor que empieza a invadirnos en nuestro cuerpo, de tal forma de que esa enemistad que inició y que empezó a haber una discusión o diferencia, empieza a provocarnos un enojo en nosotros, va creciendo. Posteriormente habla Pablo iras,
la ira. Y podríamos representar la ira, que en griego significa como respirar fuerte. Ustedes han visto cómo representan muchas veces a los que se enojan bufando como los toros, echando aire caliente por la nariz. Esa es la ira. ¿Por qué? Porque ya invadió totalmente esa sensación de enojo, de tal forma de que ese calor ha subido a nuestra cabeza y empezamos a perder la razón. Pablo conocía muy bien lo que era llegar a la ira. Si ustedes recuerdan, antes de que Pablo se convirtiera, Lucas escribía, respirando aún amenazas y muerte. Era una sensación de ira y de enojo para Pablo el que otros estuvieran hablando de Cristo antes de que lo conocieran. Entonces es un momento en el que ya se empieza a perder la cabeza, se empieza uno a cegar y a perder la razón. Cuando uno llega a esta situación, vienen las contiendas. La contienda es cuando ya empieza uno a los golpes. Cuando uno ya se enoja y sobrepasa esos puntos en el cual pierde totalmente la razón, quiere ganar la discusión o quiere que la otra persona se calle, ¿cuál es la forma más sencilla? Dale un golpe, a ver si así se calla. Y entonces llega uno a las contiendas, ese pleito en el cual ya no ves un freno en tu persona y lo que quieres es ganar o al menos ver a la persona derrotada en el piso. Y por eso empiezan los golpes. Posteriormente habla Pablo disensiones. Hablando de disensiones, viene de desunión o divisiones. Aquí hemos visto la diferencia entre separación y división. Separación es como ver a dos personas que se alejan, pero que en cualquier momento pueden regresar, porque no hay nada que les impida acercarse nuevamente. En una división es como ver una zanja o un barranco entre los dos, de tal forma de que no hay forma de reconciliarse el uno con el otro. Y están ya tan alejados que ya no les interesa volver a reconciliarse o a tener algún armisticio, por decirlo de alguna forma. Pero esto no queda ahí. Pablo continúa diciendo herejías. ¿Qué es una herejía? Según la palabra original es elección o preferencia, y en este caso sería apartarse de lo que uno ha aprendido. Podría ser apartarse de la doctrina. Pero llega un momento en el que nosotros decidimos, no quiero volver a verlo, no quiero volver a escucharlo. Aparte de esa división, es renunciar a cualquier señal de acuerdo o conciliación. Continúa Pablo con envidias. Y uno puede decir, bueno, ¿qué relación podría tener esa escalada de ira y enojo en una persona con envidias? Según la palabra original, es mala voluntad. Ya no basta con el hecho de haberle golpeado, ya no basta con el hecho de haberse alejado, ya no basta con el hecho de renunciar a cualquier acuerdo o reconciliación, sino que viene el deseo de que le vaya mal. Ya no lo estás viendo, ya no estás cerca de él, pero en su mente está aquella idea de que ojalá y se arruine, ojalá y le pase algo malo.
Y por último termina Pablo diciendo homicidios. Ya es cuando la persona ha perdido es cegado moralmente y quiere tomar esa mala voluntad por sus propias manos y llegar a dañar a la persona y, si es posible, que se muera. Yo sé que nosotros no somos así, o bueno, no llegamos a eso. Pero si recordamos al Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 5, 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Vaya, aquí estamos hablando de homicidio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No es tanto el hecho de que tengamos que recorrer todo esto. A veces simplemente ese deseo en el corazón es suficiente para desearle mal a alguien. Tal vez no actuamos o no lo realizamos, pero ese deseo en nuestro corazón nos está afectando, tanto en nuestros apetitos sexuales como en nuestra tolerancia o temperamento. Nos va afectando. Y esto se deriva de nuestra carne. Hace muchos años, cuando tendría 16 años, apenas empezaba yo a conducir. Digo, hay diferencia entre conducir y manejar. Conducir es de que voy guiando, manejar ya es porque ya sé cómo mover el carro como me da mi antojo, pero apenas estaba empezando a conducir. Y en aquella ocasión, pues lo que me gustaba era ir para todas partes que pudiera, no me alejaba mucho de la casa. Pero en una ocasión mi mamá tenía que ir a una reunión de la femenil y me pidió que la llevara. Mi papá estaba ocupado y tenía el vehículo a mi disposición. Bueno, la llevé. Cuando terminó el servicio, una de las hermanas nos pidió que le diéramos un ride a su casa. Vivía cerca de nuestra casa, pero en esa ocasión tenía que tomar una avenida. Así es de que salimos y venía yo conduciendo y no me había dado cuenta simplemente no me había percatado que era zona escolar y un tránsito me detuvo. Bueno, era una camioneta de una sola cabina, entonces venía yo, venía mi mamá y venía la hermana. Cuando me detuvo el tránsito y vio que estaban ahí mi mamá y la hermana, me dijo, vente, y me sacó de la camioneta y me llevó atrás. Y me estaba regañando porque iba a exceso de velocidad en zona escolar. Pues resulta que mi mamá se bajó y cuando se acerca a nosotros empieza a decirle al tránsito, si usted quiere mordida no le vamos a dar nada. Mamá, cálmese, espérese. Me están exhortando porque voy mal, vengo conduciendo mal. Y ya mi mamá ya estaba en otra postura. Ya se estaba tranquilizando mi mamá, ya le estaba explicando el tránsito. Y no, es que debe de cuidarse en la zona escolar. Viene la hermana. Es que fue mi culpa porque yo le pedí que me llevara. Ya está el tránsito. Ay, bueno, ok, vamos a hacer esto. Le voy a pasar la multa, los voy a dejar ir. Pero dijo algo que se me quedó muy grabado. Le dijo a mi mamá, pero se va a dar usted cuenta que saliendo de aquí va a volver otra vez a ir arriba de la velocidad límite, porque esa es su naturaleza. Esa frase se me quedó grabada.
Esa es su naturaleza. Nosotros debemos de entender que somos carne, y esa carne es la que nos perjudica, por decirlo de alguna forma. Si nosotros vamos a Romanos 7, Romanos capítulo 7, desde el versículo 12 hasta el versículo 20, Pablo nos está hablando sobre la ley y sobre la carne. Y nos dice, déjenme ver si lo encuentro. Ok, en el 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa, justa y buena. Aquí nosotros podemos encontrar una falla. Todos sorprendidos, porque una falla en la ley. A mí me la explicaron de esta forma. Todos ustedes conocen las palas con las que se bate. Bueno, los varones sé que la conocen porque tengo una foto de ellos vaciando la escalera allá arriba, pero las hermanas a lo mejor alguna vez las han visto. Me decían, es como una pala. ¿Cuál es el punto más débil de una pala? El mango, porque es de madera. Es el primer punto donde falla la herramienta. La ley es santa, justa y buena. El problema está en la carne. No podemos seguirla. Es imposible para nosotros poderla seguir porque la carne es la que provoca que fallemos. Pablo en el versículo 21 nos dice, así que queriendo yo hacer el bien, estábamos todavía en Romanos 7, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí, en esta parte del 24, Pablo hace referencia a un castigo que se hacía en la antigüedad, en el cual, si alguien cometía homicidio, se le encadenaba al cuerpo de la persona que había asesinado y tenía que cargar ese cuerpo muerto como penitencia. Nosotros, estando en Cristo, estamos libres de la ley. Estamos libres de la condena del pecado. Pero aún no estamos libres de la influencia del pecado en nuestras vidas. Cuando Pablo dice miserable, se refiere a que está fatigado, está cansado. ¿Por qué? Porque ha estado batallando contra la carne y tiene que estarla cargando como a un muerto, porque tiene que estar lidiando todavía con esa carne y no quiere lidiar más con ella, pero aún debe de cargarla. Nosotros aún debemos de cargar con nuestra carne, con nuestra debilidad. Ahora bien, Pablo se refiere a veces a los hijos de Dios como hombres carnales. Cuando se refiere a alguien que no es hijo de Dios, le habla como hombre natural. Pero cuando es hijo de Dios, es hombre carnal u hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que que ha forjado su vida en santidad,
El hombre carnal es aquel que le falta todavía crecer, que le falta aprender. En 1 Corintios, capítulo 3, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, todavía hay problemas en nosotros. Por eso Pablo sabe que la carne a veces nos domina, nos arrastra y no nos permite hacer lo que realmente queremos hacer. Pero aquí mismo en Romanos capítulo 7, en el versículo 25, Pablo nos da la solución. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Con mi mente debo servir a Dios. Vaya, no estoy diciendo que vamos a dejar que la carne haga lo que quiera, pero nos está dando el tip para que nosotros podamos vencer a la carne. Si nosotros adelantamos en Romanos capítulo 12, nos damos cuenta cómo Pablo nos enseña y nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Razonamos, pensamos, meditamos, aprendemos, creemos en el Señor. Si es mi culto racional es porque yo estoy consciente de que quiero seguir al Señor. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de vuestro entendimiento. Lo entiendo. ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos aprender? Conociendo. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos entender y conocer al Señor Jesucristo? A través de su palabra. Y ustedes han de decir que parezco disco rayado, pero lo más importante no es, que estemos escuchando nada más lo que dice otra persona, es que nosotros le conozcamos a través de su palabra. No estoy diciendo que no vengan a escuchar las predicaciones, pero una relación íntima es importante. Y para nosotros poder conocer a Cristo, necesitamos ir a su palabra. Por eso es importante la lectura, porque le vamos conociendo, vamos aprendiendo de Él y vamos entendiendo su persona y lo que Él quiere para nosotros. Por eso dice Pablo al final del versículo 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Necesitamos conocerle para que esta naturaleza no sea la que logre arrastrarnos, sino que podamos forjar un carácter que pueda reprimir nuestra naturaleza, que pueda aplacar nuestro temperamento y que pueda controlar nuestros apetitos. Dice, si vamos a Efesios 4, Efesios 4, del 12 al 13, nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos
no nada más los ministros, sino que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conociendo al Hijo de Dios podemos llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos aprendiendo de Él y estamos creciendo para poder lograr o poder al menos intentar llegar a su estatura. Como decía Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Hebreos 12:1 Hebreos 12:1 al 4 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese pecado está en nuestra carne y tenemos que despojarnos de él. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aún no hemos resistido, pero tenemos que estar trabajando. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese pecado que aún estamos arrastrando en nosotros. Nos está hablando Pablo, todavía tenemos algo de carne que nos provoca caer, que nos provoca fallar. Y nos dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No quiero que pequen. Y si alguno hubiere pecado, Juan sabía que aún podíamos fallar. Juan sabía que aún nuestra carne nos está arrastrando. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Cristo es quien nos ha librado de la condena del pecado. Y estaremos libres del pecado cuando seamos transformados. Pero mientras estemos en esta vida, necesitamos combatirla. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, santificaos. Santificarse es estar cuidando nuestra vida para poder lograr que la carne no nos venza, no nos arrastre. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es importante que nosotros estemos siempre cerca de su palabra y aprendiendo de ella, leyéndola, analizándola, escudriñándola, porque de ahí el Señor nos va a mostrar cómo nosotros podemos ir santificándonos en nuestra vida y forjar ese carácter cristiano que a veces nos falta tener. Nos dice Pablo en Gálatas, regresando nuevamente al capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis
los deseos de la carne. Andar es seguir el camino que el Espíritu Santo nos guía y nos marca. No satisfagáis los deseos de la carne. Podemos decir, no los satisfago, pero tenemos debilidades que debemos de controlar y debemos de aprender a manejar para lograr una santificación en nuestras vidas. Yo sé que el tema es un corazón doliente y lo estamos basando en Génesis capítulo 6, versículo 6. Y uno me puede decir, pero en aquella época el Señor se contristó, estuvo triste. Bueno, Pablo nos aconseja en Efesios, ahí cerca, capítulo 4, dando varios consejos desde el 30 al 32, nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todavía contristamos al Señor a través de su Espíritu, porque no hemos a veces conquistado nuestra propia persona, nuestras propias debilidades o defectos. Debemos de trabajar en ello, santificando nuestras vidas en el Señor y a través de su palabra. Vamos a tener una oración. Señor Dios Padre bendito, te pedimos en esta noche, Padre, que nos ayude, Señor, a siempre estar cerca de ti, a aprender de ti, Señor, a conocerte, Señor, y que podamos, Señor, crecer espiritualmente en tu palabra, Señor, y que nos puedas enseñar a través de ella, Padre, a poder santificarnos en ella, en tu palabra, que nuestras vidas reflejen, Señor, un carácter cristiano, Señor, que pueda dominar, Señor, nuestra propia personalidad, nuestros apetitos, nuestra naturaleza y nuestro carácter, Señor, nuestro temperamento, Padre. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros y siempre, Señor, nos guíes a través de tu Espíritu a poder vivir una vida en santidad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.